una bebida mística con muchas leyendas detrás que dicen que tienen componentes alucinógenos que causan unos efectos extraños en las personas y de hace varios siglos es el absenta. Hoy estamos con Sebastián Bossi, un experto en absentas en su centro de capacitación de catas Montserrat Spirits. Sebastián, ¿es verdad, no es verdad lo concreto que está prohibido en Argentina? Sí, y lo concreto también es que la demanda aumenta, bueno, quizás esa sea la razón, pero día a día, permanentemente. A mí me llegan mails, me preguntan dónde se puede conseguir. Ya sabemos que en Argentina está prohibido ya hace unos 30 años, 40 años, por una prohibición. Bueno, justamente de eso se trata. Vamos a explicar brevemente, como podamos, sintéticamente, cuál es el recorrido de este, quizás el aperitivo más famoso de todos los tiempos, pero que se apropió, nació en 1790 y se adueñó del siglo XIX. Fue la bebida, quizás es hoy la bebida aún nacional de Francia, pero en realidad la receta original es el mismo vino hipocrático. Nos tenemos que remontar a los griegos. Entonces Hipócrates tenía un vino al cual condimentaba con hierbas de la zona, por dos razones. Porque el poder curativo de estas hierbas, una de ellas, la que predominaba, era el ajenjo mismo, y además porque al ser tan amargas estas hierbas, el ajenjo es quizás la más amarga de todas las plantas, hacía de efecto bactericida, hacía que el vino se conserve, o sea, el vino se conservaba, duraba más, y además era un medicamento porque curaba. Siglos después, lo que hace el doctor Pernod es decir, bueno, voy a realmente patentar una bebida que se llame ajenjo o absenta, y lo que es alcohol neutro, como decía, con maceraciones para adquirir las propiedades de las hierbas. Insisto, el ajenjo es maravilloso, es realmente un tónico, un medicamento para tener a mano en la casa, para disfrutarlo. Pernod hizo un refinamiento, eso que sea rico. Es un error grave para mí decir, bueno, el ajenjo tiene 70 grados para emborracharnos, y el ajenjo tiene un poder alucinógeno. Tiene el potencial, está comprobado científicamente, que la estructura molecular del ajenjo, que se llama tujona, es muy similar a la estructura molecular de la marihuana. Pero no tiene nada que ver, es similar, no es la misma y no tiene un poder alto psicoactivo. Hay países que está permitido, hay países que está prohibido el absenta. Argentina es uno de los países que está prohibido, pero el que puede viajar a Europa, España y otros países está permitido y uno lo ve en diferente cantidad de categorías o de tipos de absenta, incluso unos que están con la con la planta de marihuana en la etiqueta. Primero, ¿por qué en algunos países se permite, en otros no? Y luego de eso, ¿se puede tomar en Argentina en realidad? Porque hay bares que traen botellas de unidades. Y se ven cada vez más. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo puedes explicar? Y en función de eso también, ¿por qué se ha mantenido tanto tiempo, tantos siglos, esta idea del absenta como alucinógeno, siendo una bebida característica o amada por artistas célebres como Van Gogh y como diferentes pintores y poetas? Para mí tiene una fácil explicación todo lo que estás diciendo, y es entender por qué se prohibió. El ajenjo se prohíbe desde 1912 en Francia, justamente el país se prohíbe desde Francia porque era el país que más consumía ajenjo. Se producía en otros lugares, por supuesto, en todo lo que es Centro Europa, también en España, en las islas de España, en Portugal. De Portugal de ahí la tradición a hacerlo en Brasil, etc. Pero en el siglo XIX sabemos que no solamente el ajenjo, sino que hubo un exceso de consumo de alcohol. No se sabía qué tan malo era el alcohol. Y por un montón de denuncias, la sociedad empezó a decir, no, el alcohol es malo, el ajenjo es el protagonista. En realidad se lo atribuye todo a un crimen, de un triple, cuádruple crimen en Francia, donde un señor mata a su familia. Pero se sabía luego que ese señor era alcohólico de vino y otras bebidas, no exclusivamente consumidor de ajenjo. La cosa es que la Convención de La Haya en 1912 regula un montón de sustancias, no solamente el alcohol, sino que la cafeína, la cocaína, todos alcaloides que habían nacido en la última parte del siglo XIX. Y se metió también el ajenjo, y lo prohíbe directamente en todo el mundo. En Argentina llegó tarde esa prohibición y la ley lo regula a partir de 1980, dice, está bien, en el mundo ya
no se consume, no se puede elaborar alguna bebida con esta sustancia, con esta hierba. Una bebida alcohólica, aclaremos, ¿no? Porque el ajenjo no se prohibió, el ajenjo se siguió cultivando y como infusión se consumía. Y aquí a los militares no les costó mucho tampoco prohibir algo más, ¿verdad? Sí, es muy raro porque en 1980 sale esto y por ese artículo hoy no se consume en Argentina. No hay nada, ninguna cosa rara. Es una ley de la dictadura, Es digamos. una ley que quedó, que el tema es claro, hay otras leyes más importantes y sí, vale la pena trabajarlas. Quizás esa es mi explicación, porque ahí está la ley. Si algún grupo de empresarios se reúne y trata de modificarla, presenta un proyecto, etcétera, seguramente se va a modificar porque no hay ninguna razón para que no se pueda elaborar. Lamentablemente hay productores, yo sé, en Mendoza, que lo han querido hacer y no pueden porque lo han hecho hace 2 o 3 años y lo tienen que retirar del mercado porque, por supuesto, hay una ley. Pero, Sebastián, si está prohibido en Argentina y en muchísimos países, porque no solamente ha quedado aquí, en Uruguay, en otros países de la región, sino que en varios países del mundo, todavía, después de tantas décadas, pesa la prohibición, después debe tener una base científica sólida. Sí, es verdad. En realidad se sabe que, más allá de lo psicoactivo, tiene un componente neurotóxico. No es exclusivo del ajenjo, en realidad es exclusivo de muchos macerados de hierbas. Todos lo podrían tener, hablo de fernet, de licores de hierbas, etc. Que no es grave porque si se controla, se filtra al momento de elaborarlo o se hace un control al momento de embotellarlo, como pasa con todas las bebidas alcohólicas, si el control es estricto no hay ningún problema. Gastón, acá tengo mi selección de 6 ajenjos o absentas bien diferentes, 2 de Brasil. Brasil tiene 3 marcas muy famosas, las únicas marcas que elabora Brasil. Hoy vamos a probar Lautrec y Valverde. Luego vamos a ir a Estados Unidos con la marca más vendida, que es Absinthe Refined. Aberger, una de las marcas, 2 o 3 marcas más tradicionales de Francia, lo comercializa Marie Tessart. Y otras marcas francesas, terminando con Habsburg, una marca que comercializa Inglaterra para todo el mundo, y vamos a ver el perfil de cada una. En Brasil, por ejemplo, fíjate Gastón, que el color no se volvió totalmente opalino, lo que decíamos antes. Amarillo paja. Las maceraciones más industriales, las maceraciones más tenues, a veces no reaccionan con el agua. En el caso de Brasil, lo que debemos encontrar es como cuando analizamos un producto industrial y un artesanal. Que lamentablemente, ¿qué nos podríamos encontrar en cerveza? Por ejemplo, cuando analizamos una cerveza industrial. Defectos, aparecen cosas no tan cuidadas y muchas veces aromas y sabores no nobles, quizás químicos. Decime qué encontrás en la primera parte. Evidentemente tiene una nota un poco sintética o artificial. Esa es la palabra. El color, hablando de cosas químicas, el colorante no es tan grave porque es muy difícil lograr un colorante natural en el mundo del ajenjo. Todos sabemos que este mundo del hada verde nos llama mucho la atención, pero es muy poco estable la clorofila. De hecho, los artesanales, los mejores ajenjos del mundo, lo colorean con clorofila sintética o clorofila de otros vegetales, no del ajenjo, porque justamente el ajenjo sí es verde, un verde maravilloso. Si hagan la prueba, pueden macerarlo en su casa comprando ajenjo y macerándolo en alcohol, que es un verde único, esmeralda único, pero es muy poco estable, en 1 mes, 2 meses se oxida. Por eso casi todos utilizan estabilizantes químicos o clorofila de otros orígenes. Ahí ya nos vamos a Estados Unidos, decía las 2 marcas de Brasil, nos vamos a una marca de Estados Unidos, por favor. Y ya ahí nos volvimos con turbios, ¿no? Ahora la elaboración tradicional, el aspecto tradicional, así se debe ver. Así se debe ver un absenta. Estamos hablando de una absenta que en la botella tradicional son de $35, para tener en cuenta que son precios normales. Recordemos que esto no hay un arte de añejamiento en madera, no hay destilaciones muy complejas, la materia prima es accesible, no tendría que ser un producto inaccesible, más de $100 la botella. Y tiene una boca totalmente diferente, ¿no? Tiene mucho más cuerpo, tiene una textura más sedosa, más... Tiene la nobleza de las hierbas, de las especias, que siempre... Más complejo se nota también. Más complejo también. El otro era como más franco. El alcohol es más suave en boca, ¿no? Más suave. Y en nariz también.
Es un gran producto, desde hace ya 15 años en el mercado de Estados Unidos. Nos vamos a Berger, Francia era. A Francia, que es una de las marcas que también elabora pastis, es uno de los pastices más famosos. Está Pernod, está Ricard, Pernod Ricard, y luego viene Berger, y luego otros pastices, Pastis 51, etcétera, pero está entre uno de los más famosos. Y este es el caso de la muestra del ajenjo de ellos. Boca y nariz, ¿cómo se diferencia? Acá va a estar el peso en la boca, la densidad, es algo realmente espeso, sabroso, rústico. En el mundo del vino sería algo tánico, pero ahí nos habla a las claras que ha hecho un macerado muy prolijo. Sí, sí. Se nota fundamentalmente la calidad, ¿no? Con respecto a los otros tres que probamos, la mayor calidad, el mayor peso, el más se nota el paso complejo. artesanal. La hierba misma está más cerca de lo que es el paladar nuestro. Y amable, no amable. Directamente el alcohol no se nota. No se nota y está en una dilución de una parte con una parte, ¿no? Nos quedamos con Francia. Algo más accesible, se puede ver en algunos duty free. Trenet es la marca. Fíjate vos la nariz que tiene y bueno, vos me vas a decir seguramente qué es lo que predomina en esa nariz. Me hace acordar a mentol. Está entre la menta, bien por la menta y el anís, definido. No hay mucho mentol y para mí hay mucho anís verde, ¿no? El anís verde es el más simple, el anís estrella es el anís más complejo que se disfruta más en boca también. ¿Qué me decís de la nobleza, lo que hablamos como dijimos anteriores, en la sensación en boca? Muy rico, completa el paladar, quizá menos peso, tiene en boca menos densidad, pero... Aparecen para mí algunos alcoholes, también algunos alcoholes quizás no tan bien manejados. Sí, se nota un poco más alcohólico la presencia del no tan alcohol. prolijos, no tan Al final de boca delicados. se siente mucho, deja una sensación de ese picor que tiene el alcohol, ¿no? Y para terminar, algo raro si se quiere o diferente, como decía, marca Habsburg, es muy tradicional, muy conocida, pero tenemos un licor, 30 grados de alcohol nada más, directamente para no diluir y disfrutarlo directamente. Pero no siento nariz. Es muy neutro y... Nada, ¿eh? Y es un invento que quisieron hacer la gente de Habsburg, no es una ajenjo tradicional. No. Se nota dulce. Por algo, el ajenjo es como es y no hay mucha variable. Sebastián, hay una forma tradicional de servir el absenta, ¿no? Mostranos cómo es. Tenemos la botella más linda, se necesita terroncito de azúcar y agua, y estas cucharitas tan tal cual lo que ves, ¿no? tal cual lo que ves, tal cual tu descripción. Se necesita un terrón de azúcar, un buen ajenjo, una cucharita que son diferentes marcas, pero se consiguen fácilmente, por supuesto, en los mercados de ajenjos, no donde está prohibido. Que tiene que tener unos agujeritos. Agujerito porque la función es solamente para filtrar el azúcar y no filtrar el ajenjo sobre el azúcar. Lo que uno necesita para un servicio perfecto de ajenjo es agua helada, no con el hielo en la copa, agua helada simplemente, ¿sí? La copa, lo ideal, en realidad son copas muy lindas, art déco, no hay una copa normalizada, por lo que sería quizás una industria de diseño o ingeniería de diseño como es Riedel para los otros destilados. Sebastián, antes de despedirnos, contanos esto del hada verde, ¿de dónde viene este famoso nombre relacionado con el absenta? Bueno, yo pienso que va directamente relacionado a la bohemia del siglo XIX, a los grandes artistas, poetas, pintores, etcétera, donde realmente se pecaba del consumo excesivo, había mucho alcoholismo, esa es la verdad, tanto en Londres, en las grandes urbes como en París, y se decía que alucinaban y se pensaba en este arte de bebidas verdes, y quizás por eso se veían no elefantes rosados, sino hadas verdes, pero no está mal pensar y soñar con el hada verde, pero no es más que eso, una historia. Brindamos con absenta, soñaremos con el hada verde y siempre con moderación. Salud. Salud. No, esto viene de allá. ¿Qué final rico y maduro, boludo? Activos y es alucinógenas con un experto. ¿Qué?
que la zaraza, zaraza. Te vi y dije, payaso. no, te vi y dije, si se ríe me voy a reír. Entonces me reí, ¿entendés?